Serie, Estudio Bíblico. Dad Evangelio de Mateo. Sermón 2. Título, La genealogía del Rey Prometido. Texto, Mateo 1, 1 a 17. Tema, la genealogía de Jesús demuestra que Él es el Mesías prometido, el heredero legítimo de las promesas hechas a Abraham y David. Proposición, la genealogía de Cristo revela la fidelidad de Dios a través de la historia y confirma que Jesús es el Rey prometido que cumple el plan redentor divino. Bosquejo. 1. El propósito de la genealogía. 1:1, 2. Las promesas de Abraham y David. 1:1. 3. La fidelidad de Dios a través de las generaciones. 1:2 a 17. 4. La gracia de Dios manifestada en la genealogía. 5. Cristo, el cumplimiento de la historia redentora. 1. El propósito de la genealogía. Al llegar al capítulo 1 de Mateo, muchos lectores modernos tienen la tentación de saltar directamente hacia el relato del nacimiento de Jesús. Después de todo, una lista de nombres puede parecer poco interesante a primera vista. Sin embargo, para comprender correctamente el Evangelio de Mateo, debemos resistir esa tentación. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Mateo no comenzó su libro con el nacimiento de Cristo, ni con sus milagros, ni con sus enseñanzas. Comenzó con una genealogía, y eso debe llevarnos a preguntarnos por qué. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estas palabras funcionan como el encabezado de toda la sección que sigue, pero también sirven como una declaración teológica fundamental. Mateo está anunciando desde el primer versículo la identidad de Jesús. Antes de hablar de lo que Cristo hizo, Mateo quiere que sepamos quién es Cristo, porque la obra de Jesús solamente puede entenderse correctamente cuando entendemos su identidad. La palabra traducida como genealogía tiene relación con el origen, la descendencia o la historia familiar. Para los judíos del primer siglo, las genealogías tenían enorme importancia. No eran simples registros familiares, servían para establecer identidad, servían para determinar herencias, servían para demostrar pertenencia a una tribu, servían para establecer derechos legales, y en el caso del Mesías, servían para demostrar que cumplía los requisitos establecidos por Dios en las Escrituras. Por eso Mateo comienza donde debe comenzar. Si Jesús afirma ser el Mesías prometido, debe demostrar que pertenece al linaje correcto, debe demostrar su descendencia, debe demostrar su derecho al trono, debe demostrar que cumple las promesas de Dios, y eso es exactamente lo que Mateo se dispone a hacer. Observemos también cómo Mateo presenta a Jesús. No dice simplemente Jesús, lo llama Jesucristo. La palabra Cristo no es un apellido. Proviene del término griego Christos, que significa ungido. Es el equivalente griego de la palabra hebrea Mesías. Cuando Mateo escribe Jesucristo, está afirmando que Jesús es el Mesías prometido durante siglos por las Escrituras. Desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento apunta hacia la venida de un libertador, un rey, un salvador, un redentor, y Mateo declara que ese esperado Mesías es Jesús. Por tanto, la genealogía no es un detalle secundario, es una evidencia, es un argumento, es una demostración histórica de que Jesús cumple los requisitos mesiánicos establecidos por Dios. A medida que avancemos, veremos que cada sección de esta genealogía está cuidadosamente organizada para mostrar la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Detrás de cada nombre hay una historia. Detrás de cada generación hay una promesa. Detrás de cada siglo transcurrido hay una demostración de que Dios nunca abandona sus propósitos. Y precisamente porque Mateo quiere demostrar que Jesús es el Mesías prometido, inmediatamente destaca dos nombres que resumen gran parte de la historia bíblica: Abraham y David. En nuestro siguiente segmento examinaremos por qué Mateo menciona primero a David y a Abraham, y cómo estos dos nombres constituyen la clave para entender toda la genealogía, y en realidad, todo el Evangelio de Mateo. 2. Las promesas de Abraham y David.
Después de presentar a Jesús como el Cristo, Mateo añade dos títulos que son absolutamente fundamentales para entender quién es Él. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A primera vista podría parecer simplemente una referencia familiar, pero en realidad Mateo está resumiendo más de 2000 años de historia redentora en una sola frase. Cada uno de estos nombres representa un pacto, cada uno representa una promesa, cada uno apunta directamente hacia Cristo. Comencemos con Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, no escogió a un hombre poderoso, ni a una gran nación. Abraham era simplemente un hombre a quien Dios llamó por gracia soberana. Génesis 12, 1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Desde el principio, el plan de Dios era más grande que Israel. Dios tenía en mente la bendición de todas las naciones. La promesa dada a Abraham apuntaba finalmente a Cristo. El apóstol Pablo lo explica claramente. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto significa que cuando Mateo llama a Jesús, hijo de Abraham, está afirmando que Jesús es el cumplimiento de las promesas dadas al patriarca. La bendición prometida para las naciones llega por medio de Cristo. La salvación prometida llega por medio de Cristo. La reconciliación con Dios llega por medio de Cristo. Pero Mateo no se detiene allí. También llama a Jesús, hijo de David. Y aquí encontramos otra promesa fundamental. Siglos después de Abraham, Dios hizo un pacto con David. Segundo de Samuel 7, 12-13. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, y afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta promesa iba mucho más allá de Salomón. Ningún rey humano pudo cumplir plenamente esta declaración. Todos los reyes de Judá murieron. Todos los tronos terrenales llegaron a su fin. Todos los imperios desaparecieron. Pero Dios había prometido un rey eterno, un descendiente de David, cuyo reino jamás tendría fin. Por eso los profetas continuaron anunciando la llegada de ese rey. Isaías habló de él, Jeremías habló de él, Ezequiel habló de él, Zacarías habló de él. La esperanza mesiánica de Israel estaba profundamente ligada a la promesa hecha a David. Ahora Mateo declara que Jesús es ese descendiente esperado. No es simplemente un maestro, no es simplemente un profeta, no es simplemente un líder espiritual. Es el Rey prometido, es el heredero legítimo del trono davídico, es el cumplimiento del pacto de Dios. Observemos algo interesante. Mateo menciona primero a David y luego a Abraham. Históricamente Abraham vivió antes. Entonces, ¿por qué invertir el orden? Porque Mateo quiere enfatizar inmediatamente la realeza de Cristo. El tema dominante de este evangelio es Jesús como Rey. Desde el principio, Mateo dirige nuestra atención hacia la identidad real del Mesías. Todo el evangelio desarrollará esta verdad. El Rey ha venido. El reino se ha acercado. Las promesas se están cumpliendo. Y esto tiene una enorme importancia para nosotros, porque demuestra que Dios controla la historia. Durante siglos, las promesas parecían demorarse. Generaciones enteras vivieron y murieron sin ver su cumplimiento. Hubo tiempos de victoria, hubo tiempos de fracaso, hubo exilios, hubo invasiones, hubo periodos de silencio, pero Dios nunca olvidó su palabra. Cada generación registrada en esta genealogía es una evidencia de que Dios estaba obrando incluso cuando las personas no podían verlo. Y la misma verdad sigue siendo cierta hoy. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Muchas veces sus promesas parecen demorarse. Muchas veces las circunstancias parecen contradecir su plan. Pero la genealogía de Mateo nos recuerda que Dios siempre cumple exactamente lo que promete. Y precisamente para demostrar esa fidelidad divina,
Mateo comenzará ahora a recorrer las generaciones que conectan a Abraham con David y finalmente con Jesucristo. 3. La fidelidad de Dios a través de las generaciones. Mateo 1, 2 a 17. Cuando comenzamos a leer esta genealogía, encontramos una larga lista de nombres. Para muchos lectores modernos puede parecer una sección difícil de leer. Sin embargo, para los primeros lectores de Mateo, esta genealogía era una poderosa demostración de la fidelidad de Dios. Cada nombre representa una vida. Cada generación representa una etapa de la historia redentora. Cada persona mencionada forma parte del desarrollo del plan divino que finalmente culmina en Jesucristo. Mateo comienza con Abraham. Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Con estas palabras, Mateo nos lleva al origen de la nación de Israel. Abraham recibió la promesa. Isaac fue el hijo de la promesa. Jacob llegó a ser el padre de las 12 tribus. Y de Judá surgiría la línea mesiánica. Esto ya nos recuerda una verdad importante. Dios no improvisa. Desde el principio había determinado la línea por la cual vendría el Mesías. La promesa no pasó a través de Ismael. No pasó a través de Esaú. No pasó a través de otras tribus de Israel. Dios dirigió soberanamente la historia para cumplir exactamente su propósito. A medida que la genealogía avanza, llegamos a David. Mateo 1:6. Isaí engendró al rey David. Es interesante que Mateo añada aquí el título rey. Aunque varios de los personajes anteriores fueron importantes, David recibe una atención especial porque constituye un punto central en la historia de la redención. Con David, Dios estableció el pacto que prometía un reino eterno. Por eso la genealogía gira alrededor de él. Abraham representa la promesa, David representa el reino, y Cristo representa el cumplimiento de ambos. Pero la genealogía no solamente registra tiempos de victoria, también registra tiempos de fracaso. Después de David aparecen reyes fieles y reyes impíos. Algunos buscaron a Dios, otros llevaron al pueblo a la idolatría. Algunos obedecieron, otros se rebelaron. Finalmente, la nación experimentó el juicio divino y fue llevada al exilio en Babilonia. Mateo menciona este acontecimiento de manera explícita. Mateo 1:11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Para Israel, el exilio fue una de las tragedias más grandes de su historia. La ciudad de Jerusalén fue destruida. El templo fue arrasado. El pueblo fue llevado cautivo. Las promesas parecían estar en peligro. Muchos pudieron pensar que la línea mesiánica había llegado a su fin. Pero Dios no había abandonado su plan. Incluso durante el exilio, Él continuó preservando la descendencia prometida. Y después del exilio, la genealogía sigue avanzando. Generación tras generación, nombre tras nombre, siglo tras siglo, hasta llegar finalmente a Jesús. Lo que Mateo está demostrando es extraordinario. Ni los pecados de los hombres, ni la corrupción de los reyes, ni las invasiones extranjeras, ni el exilio, ni los siglos de espera. Nada pudo impedir el cumplimiento del propósito de Dios. La historia humana parece muchas veces caótica, pero detrás de los acontecimientos visibles está obrando la mano invisible del Señor. Mientras los hombres toman decisiones, Dios sigue cumpliendo su voluntad soberana. Mientras los imperios surgen y caen, Dios sigue guiando la historia hacia el cumplimiento de sus promesas. Mientras las generaciones pasan, Dios sigue siendo fiel. Por eso esta genealogía no es simplemente una lista de nombres antiguos, es un testimonio de la fidelidad divina. Es una demostración de que Dios cumple su palabra. Es una evidencia de que ningún obstáculo puede frustrar sus propósitos. Y esta verdad tiene una aplicación profunda para nosotros. El mismo Dios que preservó la línea mesiánica durante siglos sigue gobernando nuestras vidas hoy. Las circunstancias pueden cambiar. Las pruebas pueden llegar. Los planes humanos pueden fracasar. Pero las promesas de Dios permanecen firmes. Si Dios fue fiel a Abraham, fue fiel a David y fue fiel a Israel,
a través de generaciones enteras, también será fiel a todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Sin embargo, al observar cuidadosamente esta genealogía, descubrimos algo aún más sorprendente. No solamente encontramos la fidelidad de Dios, también encontramos su gracia, porque entre estos nombres aparecen pecadores, personas quebrantadas y situaciones que jamás esperaríamos encontrar en la genealogía del Rey Perfecto. Y eso es precisamente lo que estudiaremos en nuestro siguiente segmento. 4. La gracia de Dios manifestada en la genealogía. Cuando estudiamos cuidadosamente la genealogía de Mateo, descubrimos algo sorprendente. Si un ser humano hubiera inventado esta lista con el propósito de exaltar la reputación de un rey, probablemente habría eliminado muchos de los nombres que aparecen aquí. Habría ocultado ciertos episodios vergonzosos. Habría destacado únicamente a los héroes más admirables. Pero el Espíritu Santo inspiró una genealogía completamente honesta. Y precisamente por eso encontramos una de las demostraciones más hermosas de la gracia de Dios en toda la Escritura. A lo largo de la genealogía aparecen hombres de fe, pero también hombres profundamente imperfectos. Aparecen reyes piadosos, pero también reyes malvados. Aparecen ejemplos de obediencia, pero también historias marcadas por el pecado. Esto nos recuerda que la historia de la redención no es la historia de grandes hombres salvándose a sí mismos. Es la historia de un gran Dios mostrando gracia a pecadores. Consideremos algunos ejemplos. Mateo menciona a Jacob. Jacob fue un hombre que creyó en Dios, pero también fue conocido por engañar a su hermano Esaú y por utilizar métodos pecaminosos para obtener ventajas. Mateo menciona a Judá, y cuando escuchamos ese nombre debemos recordar un episodio oscuro de su vida. Génesis 38 relata el pecado de Judá con Tamar. Sin embargo, de esa misma línea vendría el Mesías. Más adelante encontramos a David, sin duda uno de los hombres más destacados del Antiguo Testamento, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre que cayó gravemente en adulterio y homicidio. Y aún así, Dios mantuvo su promesa. Esto no significa que Dios apruebe el pecado. Significa que su gracia es mayor que el pecado humano. La genealogía también llama nuestra atención hacia varias mujeres. Esto era inusual en las genealogías judías de aquella época. Sin embargo, Mateo menciona deliberadamente a algunas de ellas: Tamar, Rahab, Ruth, y la que fue mujer de Urías, una referencia a Betsabé. Cada una de estas historias comunica algo acerca de la gracia de Dios. Tamar estuvo involucrada en una situación familiar extremadamente compleja. Rahab había sido prostituta en Jericó. Ruth era moabita, perteneciente a un pueblo extranjero. Betsabé estuvo relacionada con uno de los pecados más conocidos de David. ¿Por qué Mateo incluye estos nombres? Porque desde el comienzo de su evangelio quiere mostrarnos el carácter de la obra redentora de Dios. El Mesías no vino para salvar personas perfectas, vino para salvar pecadores. No vino para llamar justos, vino para llamar al arrepentimiento a quienes reconocen su necesidad de gracia. La genealogía ya está anunciando el mensaje del Evangelio. La salvación siempre ha sido por gracia. Siempre ha dependido de la iniciativa divina. Siempre ha sido el resultado de la misericordia de Dios. Además, observemos otra verdad importante. En esta genealogía encontramos judíos y gentiles. Encontramos personas respetadas y personas despreciadas. Encontramos hombres poderosos y personas aparentemente insignificantes. Y todos ellos forman parte de la historia que conduce a Cristo. Esto anticipa lo que veremos a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. El reino de Dios alcanzará a personas de toda condición. El Mesías no vino solamente para una élite religiosa. Vino para rescatar a pecadores de toda lengua, pueblo y nación. Por eso la genealogía no solamente nos habla de la fidelidad de Dios, también nos habla de su gracia. Nos recuerda que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la misericordia divina. Nos recuerda que Dios puede redimir historias quebrantadas. Nos recuerda que el Señor utiliza personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos. Y si somos honestos, todos nosotros encontramos esperanza en esta verdad, porque ninguno de nosotros llega a Cristo sobre la base de sus propios méritos. Ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios reclamando perfección. Todos necesitamos gracia. Todos necesitamos perdón.
Todos necesitamos un Salvador. Y precisamente por eso Mateo está preparando el escenario para presentar a Jesucristo, porque toda la genealogía apunta hacia Él. Cada nombre, cada generación, cada promesa, cada acto de gracia. Todo conduce finalmente al personaje central de la historia redentora, y en nuestro siguiente segmento veremos cómo toda esta genealogía culmina en Cristo, el cumplimiento perfecto del plan eterno de Dios. 5. Cristo, el cumplimiento de la historia redentora. Después de recorrer esta genealogía, llegamos al punto culminante que Mateo ha estado construyendo cuidadosamente desde el primer versículo. Todos los nombres mencionados, todas las generaciones registradas, todas las promesas recordadas, toda la historia narrada, conduce finalmente a una sola persona. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Observemos que Mateo cambia aquí la fórmula que había utilizado repetidamente. A lo largo de la genealogía encontramos expresiones como Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así sucesivamente. Pero cuando llega a Jesús, Mateo escribe de manera diferente. No dice que José engendró a Jesús, dice que Jesús nació de María, la esposa de José. Este detalle prepara el camino para la explicación que encontraremos más adelante acerca del nacimiento virginal de Cristo. Pero por ahora Mateo quiere enfatizar algo fundamental. Toda la genealogía culmina en Jesús. Él es el destino hacia el cual apunta toda la historia redentora. Las promesas hechas a Abraham encuentran su cumplimiento en Cristo. Las promesas hechas a David encuentran su cumplimiento en Cristo. Las profecías de los profetas encuentran su cumplimiento en Cristo. La esperanza de Israel encuentra su cumplimiento en Cristo. La historia bíblica no gira alrededor de Abraham, no gira alrededor de Moisés, no gira alrededor de David, no gira alrededor de los profetas. Toda la Escritura apunta finalmente hacia Jesucristo. Por eso Mateo lo llama el Cristo. No simplemente un Cristo, no simplemente un posible Mesías, sino el Cristo, el ungido, el prometido, el esperado durante siglos, el cumplimiento definitivo de las promesas divinas. Y aquí encontramos una verdad que debemos recordar durante todo nuestro estudio del Evangelio de Mateo. La Biblia es, ante todo, una revelación de Jesucristo. Cada página de la historia redentora dirige nuestra atención hacia Él. Cuando observamos la genealogía, vemos más que una sucesión de generaciones. Vemos el desarrollo del plan eterno de Dios para traer salvación al mundo. Durante siglos, Dios preservó una línea familiar, protegió promesas, sostuvo generaciones, dirigió acontecimientos, y todo ello con un propósito supremo: traer al Salvador. Gálatas 4, 4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nada ocurrió por accidente. Jesús vino en el momento señalado por Dios, vino conforme al plan establecido por Dios, vino para cumplir la misión que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos enseña una verdad profundamente consoladora. El mismo Dios que dirigió siglos de historia para traer a Cristo sigue gobernando el universo hoy. Nada escapa a su control. Nada puede frustrar sus propósitos. Nada puede impedir el cumplimiento de su voluntad. Y así como la genealogía nos muestra la fidelidad de Dios en el pasado, también fortalece nuestra confianza para el futuro. Si Dios cumplió sus promesas acerca de la primera venida de Cristo, también cumplirá sus promesas acerca de su segunda venida. Si Dios fue fiel a Abraham, fue fiel a David y fue fiel a cada generación registrada en esta genealogía, también será fiel a su iglesia. Por eso Mateo no comienza su evangelio con una simple lista de nombres. Comienza proclamando una verdad gloriosa. El Mesías ha venido, el Rey ha llegado. Las promesas se han cumplido. La esperanza de generaciones enteras se encuentra ahora en una persona, Jesucristo. Y esta verdad nos lleva naturalmente a preguntarnos qué significado tiene para nosotros hoy reconocer a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas de Dios.
Antes de concluir esta enseñanza, debemos considerar las implicaciones prácticas que esta genealogía tiene para nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra vida diaria como discípulos de Cristo. Aplicaciones prácticas. Después de estudiar esta genealogía, es posible que alguien pregunte, ¿qué tiene que ver esta lista de nombres con mi vida hoy? La respuesta es, mucho más de lo que imaginamos, porque detrás de cada nombre encontramos verdades que fortalecen nuestra fe y transforman nuestra manera de vivir. La primera aplicación es que podemos confiar plenamente en la fidelidad de Dios. La genealogía de Mateo es un monumento a la fidelidad divina. Durante siglos, Dios preservó su promesa. Hubo guerras, hubo exilios, hubo crisis políticas, hubo decadencia espiritual, hubo generaciones de obediencia y generaciones de rebelión. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias pudo impedir el cumplimiento del propósito de Dios. Lo mismo sigue siendo cierto hoy. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. A veces observamos dificultades que parecen contradecir sus promesas. A veces atravesamos pruebas que nos hacen preguntarnos si el Señor sigue obrando. Pero la genealogía nos recuerda que Dios continúa trabajando incluso cuando no podemos verlo. Él nunca abandona su plan, nunca olvida sus promesas, nunca pierde el control de la historia. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. La segunda aplicación es que nuestra esperanza debe estar en Cristo y no en los hombres. La genealogía está llena de personajes importantes. Abraham fue un gran patriarca. David fue un gran rey. Algunos de los nombres registrados fueron hombres notables. Sin embargo, ninguno de ellos fue el Salvador. Todos fueron pecadores necesitados de gracia. Todos fueron instrumentos temporales dentro del plan de Dios. Todos apuntaban hacia alguien mayor que ellos. Jesucristo. Esto nos recuerda que nuestra confianza no debe descansar en líderes humanos, instituciones humanas o sistemas humanos. La historia demuestra que los hombres fallan, los gobiernos cambian, los líderes pasan, pero Cristo permanece para siempre. Nuestra esperanza está en el Rey Eterno. La tercera aplicación es que la gracia de Dios es más grande que nuestro pasado. Cuando observamos algunos de los nombres incluidos en esta genealogía, encontramos personas marcadas por errores graves, personas con historias complejas, personas que cometieron pecados vergonzosos. Y sin embargo, Dios obró en sus vidas y las incluyó dentro de su plan redentor. Esto no minimiza la gravedad del pecado, pero sí magnifica la grandeza de la gracia. Quizás algunas personas piensan que sus fracasos las descalifican para acercarse a Dios. Quizás cargan con culpas del pasado. Quizás creen que han cometido errores demasiado grandes. La genealogía de Mateo nos recuerda que la gracia de Dios puede alcanzar a pecadores reales. La misma gracia que transformó vidas en el pasado sigue disponible hoy mediante Jesucristo. La cuarta aplicación es que la historia tiene un propósito. Vivimos en una cultura que muchas veces presenta la existencia humana como una serie de acontecimientos aleatorios, pero la genealogía nos muestra algo completamente diferente. La historia está dirigida por Dios. Cada generación registrada forma parte de un plan mayor. Cada etapa conduce hacia el cumplimiento de los propósitos divinos, y eso significa que nuestra vida también tiene significado dentro del plan de Dios. No somos el resultado del azar. No vivimos en un universo sin dirección. Servimos a un Dios soberano que gobierna todas las cosas conforme a su voluntad perfecta. Finalmente, esta genealogía nos llama a adorar a Cristo, porque al final de la lista no encontramos simplemente otro nombre. Encontramos al Mesías, encontramos al Salvador, encontramos al Rey prometido. Toda la historia bíblica converge en Él. Toda la esperanza de la redención converge en Él. Toda la gloria del plan de Dios converge en Él. Por eso nuestra respuesta no debe ser solamente admiración intelectual. Debe ser adoración. Debe ser fe. Debe ser obediencia. Debe ser entrega. Y precisamente porque esta genealogía nos conduce a Cristo, podemos ahora concluir nuestra enseñanza, recordando las verdades fundamentales que Mateo ha querido comunicar desde el inicio de su Evangelio. Conclusión. Al llegar al final de esta enseñanza, podemos comprender por qué Mateo decidió comenzar su Evangelio con una genealogía.
Lo que para muchos lectores parece simplemente una lista de nombres, es, en realidad, una poderosa declaración acerca de la fidelidad de Dios y la identidad de Jesucristo. Hemos visto que Mateo no comienza describiendo milagros, no comienza relatando parábolas, no comienza narrando el nacimiento de Jesús, comienza estableciendo su identidad, porque antes de entender lo que Cristo hizo, debemos entender quién es Cristo. Mateo nos ha mostrado que Jesús es el Hijo de Abraham, el cumplimiento de las promesas mediante las cuales todas las naciones serían bendecidas. Nos ha mostrado que Jesús es el Hijo de David, el heredero legítimo del trono prometido por Dios. Nos ha mostrado que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado durante siglos, el ungido prometido por las Escrituras. También hemos visto que la genealogía revela la fidelidad de Dios a través de las generaciones, siglo tras siglo, generación tras generación, a pesar de las guerras, a pesar de los fracasos humanos, a pesar del pecado, a pesar del exilio. Dios continuó cumpliendo exactamente aquello que había prometido. Nada pudo detener su plan. Nada pudo frustrar su propósito. Nada pudo impedir la llegada del Salvador. Además, hemos contemplado la gracia de Dios reflejada en esta genealogía, una genealogía compuesta por personas imperfectas, por pecadores necesitados de misericordia, por hombres y mujeres que experimentaron la paciencia y el favor inmerecido del Señor. Y eso nos recuerda que el Evangelio no es una historia acerca de personas perfectas. Es la historia de un Dios perfecto que salva pecadores por gracia. Pero sobre todas las cosas, esta genealogía dirige nuestra mirada hacia Jesucristo. Él es el centro de la historia redentora. Él es el cumplimiento de las promesas. Él es el Rey prometido. Él es la esperanza de Israel. Él es el Salvador del mundo. Cada nombre de esta genealogía apunta finalmente hacia Él. Cada promesa encuentra en Él su cumplimiento. Cada expectativa mesiánica encuentra en Él su respuesta. Por eso, al concluir este estudio, debemos preguntarnos, ¿qué haremos con Jesucristo? No basta con admirar su genealogía. No basta con reconocer su importancia histórica. No basta con aceptar que fue un gran maestro. Mateo nos está llamando a reconocerlo como el Rey prometido, como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Y la respuesta correcta ante el Rey es la fe, la obediencia y la adoración. A medida que avancemos en este Evangelio veremos su autoridad, su poder, su compasión, sus enseñanzas, su sacrificio y su gloria. Pero todo comienza aquí, con una genealogía que proclama una verdad extraordinaria. El Mesías ha venido, el Rey ha llegado, las promesas se han cumplido, y su nombre es Jesucristo. En nuestro próximo estudio continuaremos con Mateo 1:18 a 25, donde contemplaremos uno de los acontecimientos más extraordinarios de toda la historia de la redención, el nacimiento virginal del Mesías prometido. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la fidelidad que has mostrado a través de todas las generaciones. Gracias porque cada promesa que has hecho encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Gracias porque podemos confiar en tu carácter, en tu soberanía y en tu gracia. Ayúdanos a vivir con una fe firme, recordando que el mismo Dios que cumplió sus promesas en el pasado sigue obrando hoy. Te pedimos que al estudiar el Evangelio de Mateo podamos conocer más profundamente a Cristo, amarlo más sinceramente y seguirlo más fielmente. Que nuestras vidas reflejen la obediencia que corresponde a aquellos que pertenecen al reino del Rey prometido, y que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.